nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por la familia, el hogar, institución sagrada del Señor. Queremos dar la bienvenida a la red de canales del Evangelio Eterno, a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales. Estamos llevando desde vía Sky, aquí de nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos agradecidos al Señor porque cada día el Señor muestra su fidelidad y su amor a través de la obediencia, el llevar el culto familiar. Queremos darte la bienvenida a ti, querido hermano, que en este día te estás uniendo a la oración y a pedir al Señor por tu hogar, por tu familia y tus hijos, para que el Señor ponga ese cerco de protección alrededor de cada uno de ellos. Estamos llevando en este día medicina para toda enfermedad, parte número 2. Estamos agradecidos al Señor porque en este día Dios va a mostrar, hermanos, la sanidad que el Señor desea en tu vida espiritual. Agradecimiento hay en este día, querido hermano, porque tenemos la seguridad de que si estamos en las manos de Dios, nuestra vida está refugiada. Por eso, abre las puertas de tu hogar para que el Señor gobierne y domine esa familia. Cuando estamos, hermano, dependiendo de la provisión y del amor de Dios, hay confianza y hay refugio en tu hogar. Por eso en este día, hermano querido, lleva la palabra de Dios en tu corazón y no nada más óyela, sino sé hacedor de ella. Este día, querido hermano, quisiéramos hacer la oración para consagrar estos momentos en los cuales estaremos poniendo familias, hogares, situaciones difíciles por las que se vive en la casa. Queremos hacer la oración poniendo, hermanos, la palabra de Dios, que es el cimiento de cada hogar. Por eso estamos llevando el culto familiar. Aquí, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, como matrimonio, venimos a suplicar a Dios su bendición para esa familia que anhelamos
Que Dios dé gracia en la salvación primero y en la cobertura que tanto estamos anhelando en este tiempo difícil. Así es, hermanos, como siempre, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes, agradecidos con el Señor porque nos presta un día más de vida para poder, hermanos, disfrutar de las promesas que nos da, pero también, hermanos, para estar en lucha acerca de toda circunstancia adversa que se nos presentan día a día, lamentablemente, por causa del pecado. Es por eso, hermanos, que en esta ocasión vamos a considerar un tema en el cual estamos viviendo acerca de la enfermedad. O sea, por qué la enfermedad viene a la vida del hombre, cómo nosotros debemos de soportarla, pero también de vencerla. ¿Qué es lo que Dios manda de fortalecer nuestra fe? ¿Que acaso Dios se olvida de nosotros? ¿Dios se aleja de nosotros? ¿Usted piensa que tal vez a Dios le gusta vernos sufrir o vernos afligidos? Todo eso, hermanos, tiene una respuesta bíblica. Pero el Señor, hermanos, es su deseo que nosotros gocemos de salud, que gocemos, hermanos, de la libertad que nos da para poder expresarnos. Vamos a leer unos textos bíblicos donde la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña cómo nosotros podemos resolver el problema de la enfermedad por medio del poder de nuestro Señor. Pero antes de abrir, hermanos, el Santo Registro, vamos a pedir la presencia de su Santo Espíritu para que sea Él quien venga, nos enseñe, nos instruye, nos redarguye a través de un escrito está. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que buscaba el rostro del Padre, Él se apartaba en su intimidad y en esa soledad, hermanos, Él elevaba sus plegarias al Señor a manera de ruego, de súplica, de clamor, pero él doblaba sus rodillas. Y la escritura dice que no nada más eran sus rodillas, sino que su rostro lo ponía sobre el piso, en señal de humildad, en señal de reverencia, en señal de sumisión a nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros doblamos nuestras rodillas para elevar nuestro clamor delante de la presencia de Dios. Si usted, hermanos, tiene la oportunidad de doblar sus rodillas físicas, le invitamos, hermanos, a que nos acompañe en esta oración. Pero si por alguna circunstancia está usted incapacitado, tal vez está usted enfermo, postrado en una cama, no puede doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales y vamos a orar, hermanos, los unos por los otros. Vamos a hacer la oración, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de Jesús, una vez más en este día, Señor, agradecidos contigo, porque nos da, Señor, el don de la vida que solamente tú puedes conceder. Gracias por darnos la oportunidad de postrarnos ante ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, y pones en nuestro corazón ese deseo de buscarte a ti, de buscar al Creador y al Redentor de nuestras vidas. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente ante tu trono de la gracia y que hallaremos, Señor, la gracia y el oportuno socorro que solamente tú puedes dar. Señor, tú que escudriñas los corazones de cada uno de tus hijos, tú sabes la necesidad que cada uno de ellos tenemos. Tu palabra también dice, Señor, que desde antes de que abramos nuestra boca, tú sabes cuál es esa necesidad que tenemos. Es por eso, Señor, que antes de pedirte, antes de solicitar de tu favor y de tu misericordia, venimos a postrarnos a confesar nuestras faltas. Señor, te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Por favor, Señor, ya no traigas más a memoria ese pecado, porque la hemos reconocido, porque nos hemos arrepentido de ella y ahora mismo la confesamos delante de ti. Por favor, Señor, danos esa reconciliación que solamente tú puedes dar. En el nombre de Cristo, Señor, perdona nuestras faltas. Oramos, Señor, los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Pidiéndote, Señor, humildemente, que por favor atiendas la voz de aquel que en esta hora se eleva delante de tu presencia a manera de ruego, a manera de súplica, a manera de clamor. Tu pueblo sufre, Señor, hay dolor, hay aflicción, hay tribulación,
Hay tantas señales, Señor, que se están mostrando delante de nuestros ojos, Padre, y nos adviertes, Padre, que debemos de estar apercibidos. Tu palabra nos anima, Señor, a estar orando sin cesar, a estar velando, a ser vigilantes. Y es a través de la oración, Señor, como tú nos has señalado que se puede vencer toda adversidad, porque la lucha que tenemos, Señor, no es contra sangre y carne, son contra huestes de maldad, contra potestades, contra principados, contra poderes y gobernadores en las regiones celestes. Y ahí, Señor, es donde debemos de vencer en lo espiritual. Y es a través de la oración que tú nos has dado ese privilegio, porque tiene ese poder para venir y derrumbar, Señor, toda adversidad que se presente en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que en este tiempo de culto familiar tu Espíritu Santo nos acompañe y que todo lo que leamos a través de tu santo registro, Señor, quede sellado en nuestro corazón, que nosotros lo podamos entender en nuestra mente, en nuestra inteligencia, pero sobre todo, Señor, que lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús, Señor, elevamos esta plegaria delante de ti y te damos gracias, Señor, porque por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, tú nos das un libre acceso ante tu presencia. Agradecidos contigo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay en este día, queridos hermanos. Deseamos de todo corazón oír la voz de Dios a través del santo registro que es la palabra de Dios. Nosotros oramos, hermano, hacemos oraciones audibles o posiblemente las haces de tu corazón en la intimidad, pero ¿cómo oyes la voz de Dios? Dios se comunica al hombre por medio de su palabra. Ahí están, hermanos, sus principios, sus valores, y ahí están los fundamentos sagrados para nuestra vida. Por eso es importante que en el culto familiar la palabra de Dios esté expuesta. Estamos hablando del culto familiar espiritual, donde la familia se reúne, donde el esposo, la esposa, los hijos, estamos unidos dando gracias a Dios por la familia, por el matrimonio y el hogar. Estamos este día, hermanos, poniendo el cimiento del ministerio de oración, que es la palabra de Dios. Quisiéramos llevarte a lo que dice el libro de Jeremías 33, 33:6. La palabra de Dios, hermano, nos habla acerca de la importancia que tenemos de oír la voz de Dios a través de un escrito está. Comprueba que todo lo que se menciona, hermano, en el culto familiar no son palabras humanas, es la palabra de Dios. Que esa palabra de Dios simiente en tu casa y que esa casa esté sujeta, esté protegida por el amor de Dios. Dice Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí Dios, hermano, promete traer sanidad y dice y medicina. Pero quiero decirte, hermanos, que la sanidad viene del Creador. La sanidad está en las manos de Dios, dando vida. Y la medicina, hermanos, es algo que el Señor dio gracia en la ciencia. Pero la sanidad que el Señor va a darte en este día es buscándolo, poniéndote a cuentas con Dios y entregando tu vida a Él. Y que Él sea el que de aquí en adelante guarde y reserve esa casa para Él, ese hogar, esa familia. Por eso este día, hermano querido, estás pasando problemas, dificultades, estás con alguna enfermedad. Hay enfermedades, hermanos, que traen muerte espiritual, que es el odio, la falta de amor, la falta de perdón. Y esa, hermano, esa enfermedad es para dividir una casa. Cuando en esa casa no hay amor, no está Dios, porque recordemos que Dios es amor. Cuando en esa casa, hermanos, no se valora ni uno a otro, no está la presencia de Dios. Porque Dios anhela, hermanos, la unidad, el amor. Así como el Padre está unido al Hijo y al Espíritu Santo, el Señor desea que estemos unidos uno a otro, el esposo y la esposa.
Tengamos, hermano, ese sentir de amor, de misericordia. Cuando en ese hogar hay peleas, gritos, contiendas, no está Dios. Dios no puede ser burlado. Podrás orar, pero si hay rencor en tu corazón y no perdonas, hermano, Dios no puede perdonarte. No te engañes. Y esa medicina, hermano, que causa dolor y tristeza, porque en tu hogar estás viviendo una división, un rencor, no trae, hermano, una bendición. Al contrario, divides y ofendes más a los que viven en tu casa. Por eso este día, hermanos, la medicina que buscamos es la medicina espiritual. Y Dios promete, hermano, sanarte. Porque cada vez que alguien se acercaba y le decía al Señor, Señor, quiero ver, quiero caminar, quiero ir, dijo, yo quiero. Para eso, hermano, tenemos que ponernos a cuentas con Dios y pedirle, Señor, sáname. Pero Dios quiere sanar tu alma antes que tu cuerpo. Hermano querido, la sanidad que en este día deseamos oír a través de versículos bíblicos es la sanidad primeramente del alma y luego de tu cuerpo. Entrega tu vida al Señor. Al oír su palabra, hermanos, que ese corazón sea conmovido por la voz de Dios. Porque a través de oír su palabra, hermano, viene la fe. Y esa fe, hermano, traerá una convicción en tu corazón. Estamos llevando, hermano, medicina para toda enfermedad. Oigamos lo que en este día el Señor nos va a testificar a través de su palabra. La semana pasada, hermanos, consideramos este tema y poníamos las bases de por qué vino la enfermedad a este mundo, por qué nosotros padecemos de cierto tipo de dolencias físicas, morales, espirituales. Pero también llegamos a la conclusión de que las promesas de Dios, hermanos, siempre nos llevan para buscar esa sanidad a través de Cristo. Muchas veces, hermanos, nosotros pasamos por esas situaciones, pero es porque nosotros mismos las podemos provocar, ya sea por un descuido en nuestra alimentación, por intemperancia, pero también por apetitos sensuales, apetitos morales, que muchas veces caen en pasiones. Y ahí es donde la enfermedad no solamente es física, sino que la enfermedad es moral. Y al tener una enfermedad moral, hermano, nuestra espiritual decae y por lo tanto podemos caer también en ese tipo de enfermedades. Pero sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo salir y cómo vencer de ese tipo de situaciones y de ese tipo de enfermedades. Recordemos que la prioridad de nuestro Señor, hermanos, es salvar primero nuestra alma, aliviar primero nuestra necesidad de vencer el pecado. Y conforme a su voluntad, hermanos, traerá la medicina para tener esa salud física que tanto anhelamos. Una de las preocupaciones, hermanos, más grandes del ser humano, precisamente, es su salud. A nadie le gusta estar enfermo. Sin en cambio, hermanos, debido a que el pecado entró al mundo, la enfermedad forma parte de nuestra vida. A veces, hermanos, la enfermedad viene de una manera muy simple y muy sencilla a través de un resfriado, pero algunas veces esa enfermedad se manifiesta con dolencias más grandes, más crónicas. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de recurrir a la palabra de Dios para tratar de explicar el por qué esa situación viene a nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo programa de medicina para toda enfermedad. Debemos de confiar, hermanos, que el Señor siempre está en control de todas las cosas. Dios ama a sus hijos, Dios desea su felicidad. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos habla a través de su escritura. Él ha dejado relatos bíblicos, hermanos, para que usted y yo entendemos y comprendamos que vamos a encontrar la sanidad física, la sanidad moral, la sanidad espiritual a través de lo que Dios nos deja como ejemplo en su Santa Escritura. En cierta ocasión, hermanos, se presenta a Jesús
un centurión, un soldado romano que era un gentil, pidiéndole al Señor que atendiera a su siervo que estaba enfermo. Y el Señor, hermanos, lo ve, lo escucha y lo atiende. Vamos a leer parte de este pasaje bíblico donde el Señor nos va a mostrar, hermanos, qué amor tan grande tiene para sus hijos. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 8, el versículo 5 y 6, la Escritura dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. En este relato, hermanos, que la Escritura nos presenta, nos podemos dar cuenta de algunas situaciones especiales y específicas donde nosotros vamos a aprender de la misericordia de Dios. Primero, hermanos, tenemos que hacer notar que el Señor no hace acepción de personas. El centurión, hermanos, era un gentil. No tenía la fe en Jesús. Él no tenía, hermanos, el conocimiento de la ley, o tal vez lo conocía, pero él tenía sus propias creencias. Y aquí nos muestra muy claro, hermanos, que el Señor lo escucha a usted y me escucha a mí. Escucha al gentil y escucha al converso, porque todos somos creaciones suyas. El Señor, hermano, acepta a las personas tal y como son. Y Él obra de acuerdo a la fe que tienen y al conocimiento que tienen, porque son hijos por los cuales Él murió. Que tengan el conocimiento de Dios o que no lo tengan, hermano, Dios señala cuál es su capacidad, pero también Dios le muestra cuál debe de ser la fe que deben de ejercitar. El Señor obra, hermanos, de acuerdo a la fe de cada uno de nosotros. Amén. El Señor obra de acuerdo al conocimiento que usted tenga de Él. El Señor es bueno y es justo. En el relato de este mismo pasaje, hermanos, en el libro de San Lucas, Él nos amplía y nos da otro punto de vista que bajo la percepción de Lucas tiene acerca de este mismo relato. Aquí en Lucas capítulo 7 y el versículo 2, la Escritura dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea, es el mismo relato, es la misma historia, pero bajo la percepción de Mateo y la percepción de Lucas. Recordemos, hermanos, que Lucas, la Escritura dice que él era un médico, que él sabía curar, que él tenía el conocimiento de la enfermedad. Y Lucas es más específico y dice, el siervo del centurión estaba enfermo y estaba a punto de morir. Este centurión, hermanos, tenía estima por su criado, tenía estima por su siervo. Y es otra cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta. Él manifestaba un afecto cariñoso por su siervo. Él le amaba, él le quería, aunque le servía, pero él veía, hermanos, al siervo como un ser humano. No lo maltrataba. Al decir la palabra de Dios que lo estimaba mucho es porque tenía afecto por él. Lo trataba y lo respetaba. Por eso es de que cuando él enferma y lo ve a punto de morir, él hace lo imposible para buscar su sanidad. Este centurión, hermanos, lo quería. Pero lo más importante, hermanos, de este relato es de que en su petición de ruego y su preocupación por el ruego, llega con mucha fe a pedirle a Cristo. Porque así como el centurión sentía compasión por el siervo, el Señor siente compasión por cada uno de nosotros. Y Jesús le da la promesa. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 8 y el versículo 7, la Escritura dice cómo Jesús le contesta al centurión. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. El centurión, hermano, se pudo conformar con la respuesta de Jesús. Sin embargo, en su humillación, muestra su fe inquebrantable. Es por eso, hermanos, que tenemos la promesa.
que Jesús nos atiende, Jesús está con nosotros en cada momento que nosotros estamos angustiados o que estamos adoloridos. Jesús promete venir a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama, porque Él nos creó y porque Él murió por nosotros. Y el centurión, hermano, en el versículo 8, la escritura dice, ¿y de cómo respondió? Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta es la fe que el centurión mostraba, hermanos. Él se presentó delante de Jesús, intercedía por su siervo que estaba enfermo. Su siervo no estaba presente, Jesús no lo veía, Jesús no lo conocía. El siervo estaba a la distancia, postrado en su cama, adolorido, agonizando y a punto de morir. Sin en cambio, la fe del centurión se manifiesta y le dice a Cristo, no soy digno de que vengas a mi hogar. Dice, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Esta expresión, hermano, señaló los alcances de la fe del centurión, quien no exigió, sino antes se humilló y confió en el poder de Jesús. Esta es una lección muy clara, hermanos, de cómo nosotros debemos de pedir, de cómo nosotros nos debemos de humillar, aún en medio del dolor, hermano, no debemos de exigir, sino debemos de derramar nuestra alma delante de Dios y hacer una oración correcta. El centurión mostró fe, el centurión estaba convencido de que así como él amaba a su criado enfermo, Cristo también lo amaba. Amén. Es por eso, hermanos, que dentro de esa situación de dolor, de pena, de aflicción, de enfermedad, nosotros debemos de humillarnos a nuestro Dios, hermanos. Amén. Y decirle, como dijo el centurión, tan solo di la palabra y seré sano. Amén. Y confío en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos, hermano, que este centurión tenía un cargo y él reconoció que Jesús también era importante porque dijo, tan solo, Señor, tú manda y se cumple la orden. Tan solo tu palabra, envíala. Esa fe, hermano, que mostró este hombre, Dios, hermano, la respaldó porque él lo miró, hermano, tan confiado en que él iba a hacer las cosas. Dice, no soy digno de que entres a mi casa. Y esa sencillez, hermano, en la oración nunca debe de faltar, porque hay oraciones que son prepotentes, hay oraciones que muchas veces ofenden a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto, Señor? ¿Por qué yo que soy tan bueno? No, hermanos. Esa oración, hermano, muchas veces es una oración de altivez. Y Dios ama lo sencillo. Dios resiste la soberbia. Este soldado, hermano, a pesar de ser un hombre importante porque tenía a su cargo tropas, sin embargo le dijo al Señor, reconoció la autoridad de Jesús, tan solo, Señor, envía tu palabra y mi criado quedará sano. Esa fe, hermano, es la que debemos de pedir a Dios, Señor. Yo creo que tú vives y reinas y que eres poderoso, Señor, para mandar que esto que me está doliendo, que esto salga, tan solo envía tu palabra. Que cuando tú ores, hermano, la fe mueva el músculo sagrado de la mano de Dios. Qué hermoso, hermano, que cuando buscamos la oración, por eso estamos llevando el culto familiar, porque en ese culto familiar hablas con Dios. Cuando tú le pides a Dios, Señor, tan solo envía la palabra. Donde esté el enfermo, donde esté el esposo, donde esté el hijo, tan solo, Señor, envía tu palabra y él quedará libre, libre de esa atadura. Y el Señor envía su palabra porque ve tu fe y tu confianza a Él. Reconócelo como el Señor de señores y Rey de reyes, el Creador del universo. A ese Dios estamos honrando en este día en el culto familiar.
Y continuando, hermanos, con este relato bíblico, la Escritura nos dice cómo nuestro Señor Jesucristo responde a la petición de este centurión. Ya le había dado la promesa de que Jesús iba a ir y que lo iba a sanar. Aquí en el versículo número 10 de San Mateo capítulo 8, la Escritura sigue diciendo, y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. La gran fe, hermanos, del centurión es el punto culminante de este relato. Amén. La fe, la poca fe tal vez, porque él era un gentil, la depositó en Cristo. Es lo que tenemos que hacer nosotros cuando le pedimos, le suplicamos a nuestro Dios que nos traiga un alivio en nuestro cuerpo. Pero antes de pedir por una sanidad física, hermanos, debemos de pedir por una sanidad espiritual. Hay estorbos, hermanos, que nosotros mismos anteponemos para que se realice una sanidad en nuestro cuerpo físico. Tal vez no hemos sabido perdonar, tal vez no hemos confesado nuestras faltas delante de Dios, tal vez tengamos defectos de carácter que no hemos sabido superar, tal vez tengamos, hermanos, esa ansiedad en el egoísmo por desear lo que no es nuestro. Muchas cosas, hermanos, que pueden estorbar. En ocasiones, por eso Dios permite la enfermedad, para que dentro de esa dolencia física nosotros hagamos una reflexión de cómo está nuestra alma, de cómo está nuestro espíritu, de cómo está, hermano, nuestra relación primeramente con Dios, pero también con nuestro prójimo. La sanidad física, hermanos, como lo leímos en este relato, se puede manifestar únicamente por la gracia del Señor de una manera maravillosa. Esos son los milagros, hermanos, que hemos visto y que nos relata la misma Escritura, de cómo Dios, nada más con el poder de su palabra, hermano, sana. Este centurión intercedía, no por él no pedía nada para él. Él pedía por su siervo, intercedía a favor de él. Tal vez él hizo lo imposible para aliviar al enfermo, pero no hubo nada que lo aliviara. Y él recurre a Jesús, hermano. Y con el poder de su palabra lo restaura, lo alivia, lo sana. Y ese es una de las maneras, hermanos, en que nuestro Señor nos puede sanar, con el poder de su palabra. Y ahí está la oración, hermanos. Ahí es donde nos debemos de humillar, donde debemos de ponernos a cuentas con Dios, donde debemos de perdonar, pero también donde debemos de ser perdonados. Cuando tengamos ese alivio en nuestra alma, hermanos, entonces sí, con toda humildad, pidámosle al Señor que traiga una restauración física. Como lo hemos visto en este pasaje, hermanos, nada más con el poder de su palabra, el Señor sanó. ¿A quién? A un moribundo, a uno que estaba postrado en cama, que yacía paralítico. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que nuestra fe la debemos de ejercitar y debemos de poner toda nuestra confianza en el autor de la fe. Pero en ocasiones, hermanos, también tenemos que orar. Amén. Y vamos a ver otro pasaje bíblico donde la misma Biblia nos señala eso. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 9, el versículo 1 y 2, la palabra de Dios, hermanos, nos relata otro pasaje. Al pasar Jesús, dice la Escritura, vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, Cristo vio a un hombre que tenía un defecto físico, pero es un defecto de nacimiento. Y sus discípulos que le acompañaban le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Por qué hacen esa pregunta los discípulos a Cristo? Los judíos, hermanos, enseñaban
que los sufrimientos de esta vida eran castigos de Dios. Entre más enferma estaba una persona, es porque más había pecado. Es la enseñanza que traían los judíos. Por eso le preguntan a Jesús, si a quién pecó, este o sus padres. O sea, veamos, hermanos, qué manera tan despectiva de dirigirse a este pobre hombre que tenía un defecto de nacimiento. Le dicen este, no le dicen este siervo o este pobre hombre, sino que despectivamente, hermanos, le dicen este. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor escudriña nuestros corazones y hasta en la forma de pedir, hermanos, es la forma en que vamos a recibir. Sin en cambio, hermanos, los sufrimientos que tenía este hombre no era porque él lo había heredado. Por eso preguntan, si este ciego, la Escritura dice que había así nacido, ¿cómo iba a pecar si nació así? O sea, ellos, como que ellos mismos se contradecían en su misma pregunta. O sea, ¿quién nació, quién pecó? ¿Este hombre? ¿Cómo va a pecar, hermano, si nació así? O sea, ahí mismo ellos se contradecían. Pero después dicen a sus padres, los pecados, hermanos, como hemos comentado, no se heredan. Se hereda la disponibilidad para caer en pecado, pero eso es por la educación que los padres le dan a sus hijos. O sea, no porque el hijo nazca malo. El Señor, hermanos, no permite eso. Aquí no hay quien nazca malo. Aquí los malos que existen, hermanos, son porque se forman por falta de educación, por falta de orientación, por muchas otras razones. Pero los pecados, hermanos, no se heredan, pues cada uno somos responsables de nuestros propios actos y vamos a dar cuentas a Dios por esas obras que hacemos. Yo puedo educar bien a mis hijos, pero sin en cambio, hermanos, por alguna situación ellos se pueden salir del redil, se pueden descarriar, pueden caer en alguna situación adversa y contraria a la palabra de Dios, pero no porque porque hayan heredado mis faltas, mis pecados, porque ya me arrepentí de ellas, sino porque ellos tomaron su propia decisión. Y Jesús les da la respuesta, hermanos, de quién había pecado. Aquí en el versículo número 3 de San Juan 9, la Escritura sigue diciendo, respondió Jesús y les dice, no es que este pecó ni sus padres. Ahí está la respuesta, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús, hermano, no explicó la causa del sufrimiento de este hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Para aquellos hermanos que le aman a Dios, todas las cosas, y es lo que la palabra nos lo dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Este hombre, hermanos, en su defecto físico, amaba a Dios. Sin en cambio, la lección era para los discípulos, de que no debemos de hacer acepción de personas y de que debemos de amar a nuestro prójimo. Sin embargo, hermanos, en condiciones o en ocasiones más bien, Dios prueba nuestra fe. Y aquí es donde la lección se amplía un poco más y para sanar a este ciego de nacimiento, Dios prueba su fe, pero también Dios prueba sus obras. Aquí en el versículo número 6 de San Juan 9, la Escritura sigue diciendo, y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciervo. Este hecho, hermanos, de amasar la tierra con algo líquido,
La escritura dice que Jesús agarró tierra y le escupió, hizo lodo. El ciego no veía, pero el ciego sentía la presencia de que Cristo estaba ahí. Tal vez el ciego oía de cómo Jesús estaba amasando ese lodo en sus manos. Con este acto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba rebusteciendo o fortaleciendo la fe del ciego, porque el ciego, hermanos, sentía que Cristo estaba haciendo algo por él, sentía su presencia y él estaba a la espera de ver el resultado de lo que estaba oyendo, pero sentía que Cristo estaba atendiendo su solicitud. Y esto, hermano, nos trae una enseñanza. Nosotros a veces nos desesperamos, hermanos, porque no vemos la respuesta de Dios. Tal vez usted esté orando, esté sufriendo, esté adolorido, esté clamando a Dios y no ve su respuesta, no siente su respuesta. Este ciego, hermanos, fue paciente. Él tenía tal vez muchos años de estar con ese tipo de enfermedad, de ceguera. No veía con sus ojos físicos, pero sí veía con sus ojos espirituales. Por eso él había desarrollado la paciencia. Él sintió que Cristo estaba haciendo algo por él y permaneció en su fe y permaneció en su paciencia, porque sabía que Cristo le amaba aun y cuando tenía un defecto. Él se daba cuenta, hermanos, que Jesús estaba trabajando y haciendo algo por él. Y algo especial, tal vez, hermanos, él había sido rechazado, porque los judíos, hermanos, a quien tenía algún defecto físico lo rechazaban. Sin en cambio, hermanos, él fue paciente, sintió la presencia de Cristo, sintió que él estaba trabajando en su vida y permaneció firme y fiel. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No debemos de desesperarnos, porque tal vez su oración, usted piense que Dios no la escucha. Dios está con usted, Dios está trabajando en usted, Dios está probando su paciencia, Dios está probando su fe y Dios está probando su obediencia. Aquí en el versículo número 7, continuando con este relato, y le dijo, ¿quién? Jesús le dijo al enfermo, ve, lávate en el tanque de Siloé, que interpretado o traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre, hermanos, había visto cómo Jesús había hecho algo por él, pero él fortaleció su fe y él dio los pasos de la fe. Jesús lo pudo haber aliviado con el poder de su palabra. Jesús lo pudo haber sanado, le pudo haber dicho, vas a ver ahorita, o cualquier otra cosa. Sin en cambio, el Señor le pidió que diera pasos de fe. Este hombre no veía. Y Cristo le dice, ve y lávate. Esos son los pasos de la fe. Y él obedeció, se encaminó, hermanos, se hizo lo que el Señor le dio. Amén. Y la vista, hermanos, la recobró. Por eso la misma escritura nos lo dice. Este hombre, hermanos, había visto cómo la presencia de Dios es la que lo estaba él sanando. Amén. Ahora a él le toca hacer su parte. Cristo le dijo que iba a ver, le untó el lodo, sintió su presencia, pero también le dijo que tenía que hacer algo, tenía que dar pasos de fe. No era tanto, hermanos, que fuera y se lavara y se untara el agua en sus ojos, sino que era la acción. Dios probaba su fe. Y él dio esos pasos de la fe, hermanos, y aquí es donde se une la fe que nosotros tenemos en las cosas de Dios, pero también las obras de la fe. Amén. Y esta sanidad, hermanos, contrasta con la primera que vimos, la del siervo del centurión, que con tan solo la palabra este hombre fue sano. Y aquí vemos cómo este hombre ciego de nacimiento tiene que hacer algo, tiene su fe, pero también tiene que dar pasos de fe.
Y esa enseñanza, hermanos, viene para cada uno de nosotros hoy en día. Estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una situación que nos está abrumando, que está causando dolor, sufrimiento y también muerte. Nuestra fe, hermanos, es cuando más robustecida debe de estar. Pero también tenemos que hacer algo como este ciego lo hizo. Tenemos que dar pasos de la fe, tenemos que ser obedientes, tenemos que usar nuestro sentido común, pero sobre todo nuestra fe. El usar la mascarilla, hermanos, no es una debilidad en nuestra fe, sino que es señalar la obediencia y los pasos de la fe que damos para que no busquemos algo que nos puede afectar. Entonces, hermanos, aquí la misma escritura nos ha dicho y hemos aprendido eso, que Dios por el poder de su palabra nos puede aliviar, pero en ocasiones nosotros tenemos que dar pasos de fe para buscar primeramente la sanidad del alma, la sanidad espiritual, y si es la voluntad de Dios, hermano, nos traerá la sanidad física. Amén. Vemos, hermano, cómo Dios obra de una forma tan sencilla, de una forma, hermanos, tan pequeña. El usar el lodo, su saliva, para ponerle en los ojos. El Señor, hermanos, no es complicado, los complicados somos nosotros. Cuando tú oras, hermano, por sanidad, cuando tú oras por un hogar, por una familia, cuando tú estás clamando por tus hijos, el Señor ve la condición en la cual están. El Señor conoce el corazón y las intenciones que hay en él. Cada vez que nosotros le pedimos a Dios, el Señor promete dar, pero también te pide que tú hagas algo. Porque la palabra de Dios, hermanos, es para que tú seas hacedor, hagas lo que Dios te está pidiendo. Vemos, hermano, la respuesta de este hombre y tantos milagros que vemos, como el Señor en lo sencillo, en lo común, obraba milagros. Si este día, hermano, estás esperando un milagro en tu familia, un milagro en tu casa, pero el Señor te dice, ve y lávate. Espiritualmente, la lavadura que Dios quiere de nosotros es que nos limpiemos de esa lepra, de ese pecado, de esa maldad. Ve y lávate y ven y serás sano. Sano espiritual y sano físico. Dios es bueno. Dios desea, hermanos, que en este día el hogar, la familia, que está pasando momentos tristes, Dios consuele y dé la medicina. ¿Y saben cuál es la medicina? Su palabra. Su palabra es medicina para todo tu ser. Ahí encuentras, hermano, el refugio, encuentras, hermano, esa fe por oír su palabra, como este ciego, como ese centurión, como esa mujer que toca el borde de Jesús. Tan solo toco su borde y quedaré sana. Y el Señor la salvó, porque dice, tu fe te ha salvado. El Señor quiere salvarte, quiere salvar hogares, quiere salvar familias. Hermano, ya deja el orgullo, deja la poca fe, acércate a Él, entrega tu vida a Él, pon tu familia en las manos de Dios, pon tus hijos, pon a tus nietos, pon tu esposa, porque Dios ama a la familia, Dios ama el hogar, pero hay alguien que está estorbando ese hogar, es el enemigo. Que ese hogar, hermano, en este día estén las puertas abiertas para que Cristo more y Cristo simiente en esa casa, esa roca, para que cuando vengan tempestades, vengan problemas, esa casa se mantenga firme, porque el que la sostiene es poderoso. Hermano, estamos viendo milagros, milagros como Dios obra a favor de aquel que sufre. No dudes, no dudes. Busca al Señor y Él te dará la gracia de tu corazón. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto cómo la fe obra, la fe en el creyente. La misma escritura nos lo dice muy claro. Dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. Amén. Y este concepto de la fe, hermanos, lo amplía el apóstol Pablo, aquí en el apóstol Santiago, aquí en Santiago capítulo 2 y el versículo número 14, la escritura lo dice. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarte? Esa es la pregunta. Santiago 2:14. Si alguno tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarte? Esa es la pregunta que el apóstol hace. Es la pregunta que el Señor nos hace. Indudablemente, hermanos, todos tenemos una medida de fe. Y esa medida de fe, hermanos, es conforme al conocimiento y la búsqueda que usted haga de Dios. Nuestra fe se va acrecentando entre más conozcamos a Dios a través de sus santas palabras. Por eso aquí el apóstol lo dice muy claro. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarlo? O sea que hay obras de la fe. No se está refiriendo a las obras del hombre, sino a las obras de la fe, como cuáles, como la obediencia. Esa es un fruto de la fe, la obediencia. Aquí el apóstol, hermano, se está refiriendo a la fe del creyente, que lo llevan a hacer obras para manifestar su fe en acciones. Yo tengo fe en que Cristo, en que el Señor, en que Jesús me protege, me cubre. Tengo esa fe, pero tengo que hacer una obra de esa fe. Tengo que obedecer. Y entonces ahí es donde la fe se integra. Entre mi fe que yo tengo, que yo expongo, que yo creo que la tengo, pero también en que tengo que hacer algo para que esa fe se complemente, como en el caso del ciego. Él obedeció, creyó, vio, comprobó que Cristo estaba haciendo algo por él, pero dio pasos de fe. Y eso es lo que tenemos que hacer, y la misma escritura nos lo señala. Las enfermedades, hermanos, lamentablemente han existido siempre, desde que el pecado entró al mundo, debido a la desobediencia del hombre, debido a su intemperancia o debido al mismo pecado. ¿Y por qué? Por no obedecer. Cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos manda, hermanos, caemos en ese tipo de situaciones. Estamos expuestos a que el adversario venga y nos ataque. Y una de las formas en que ha cautivado al hombre es a través de la enfermedad. Pero no solamente de la enfermedad física. Hay otro tipo de enfermedades, las enfermedades morales. Las enfermedades, hermanos, que nos llevan a tener apetitos y nos llevan a tener pasiones y nos llevan a tener codicia por cosas que a nosotros no nos corresponde tener. Pero aquellos hermanos que tienen ese tipo de situaciones son enfermos. Y vamos a mencionar unas cuantas, hermanos, que la Biblia nos señala para ver y para comprobar que no necesariamente usted tiene que estar enfermo físicamente, sino que está enfermo del alma. Y la escritura, hermanos, es muy clara y aquí nos dice qué tipos de enfermedades son. Aquí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 19 en adelante, la escritura nos dice muy claro cuáles son ese tipo de enfermedades que se manifiestan en nuestra mente y en nuestro corazón y que caemos ofendiendo a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19, la escritura lo dice, y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las enfermedades, las obras de la carne, no las obras de la fe, que son, y aquí nos la señala, hermanos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20 de Gálatas 5 sigue diciendo idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El versículo 21 de Gálatas 5 sigue diciendo: envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este tipo de enfermedades, hermanos, son las actitudes del hombre por no tener un dominio propio, por no ejercer la fe que el Señor nos manda tener y poner nuestra mira en las cosas de Dios. Es por eso, hermanos, que oramos no únicamente por la sanidad física, sino por la sanidad del alma. Si usted tiene algún defecto, hermanos, que estén enmarcadas en esta lista que el apóstol nos presenta, pídale perdón a Dios, hermanos, y pídale que lo sane en su alma. Vamos a hacer una oración, hermanos, de consagración, y vamos a orar por todos aquellos hermanos que se encuentran postrados, pidiendo al Señor que los sane, pero sobre todo que los salve. Vamos a orar. Amado Padre, humildemente nos postramos ante tu presencia, reconociendo, Señor, nuestras faltas, pecados, actitudes, debilidades. Te rogamos humildemente que nos perdones. Por favor, Señor, te ruego humildemente que nos ayudes a aborrecer el pecado. Arráncalo de nuestro corazón. Haznos libres, Señor. Pon un corazón recto por un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros, mas no quites tu Santo Espíritu. Aquí humildemente presento, amado Padre, el culto familiar y te ruego por los hogares, por el matrimonio, institución sagrada tuya. Hacemos oraciones, Padre, por todos los matrimonios, las familias, esos momentos difíciles que se pasan en el hogar. Tú interven, Señor mío. Aparta al enemigo de esa casa. Da gracia en cobertura para los hijos, para los más pequeños. Cúbrelos, Padre. Aquellos que están débiles, aquellos que están, Señor, que están alejados de ti, te ruego que tu Santo Espíritu trabaje en sus corazones. Señor, esta lista que hemos mencionado de ofensas para ti, yo te ruego humildemente que perdones y liberes aquella actitud. Da gracia en la oración de salvación y te pido un cerco de protección para el hogar y la familia. Bendice, amado Padre, aquel que está pasando momentos difíciles y pon tu mano sanadora sobre ese cuerpo enfermo. Da gracia en salud, da gracia en salvación. Oramos por liberación y cobertura y este favor, Señor, lo suplico en los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. Agradecimiento, querido hermano, que la paz de Dios esté en tu hogar y que Dios bendiga tu matrimonio, tu familia. Bendiciones. Amén.